le puse, espera, que ahí está grabando. Dale nomás. Ok, bueno, entonces hoy día vamos a hablar de psicosis disociativa. Primero, no sé si se ve bien, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar con respecto a cómo ha evolucionado el concepto de psicosis, primero psicosis psicógena, ya también llamada psicosis reactiva, ya que se observaban en pacientes que tenían un buen nivel de funcionamiento previo, que respondían al estrés severo ya de un evento externo, esto podía ser trauma o estrés, o como consecuencia de conflictos intrapsíquicos, como mecanismo de defensa, ya, y que esto se contrastaba con la llamada psicosis endógena, de base biológica en el fondo, como esquizofrenia o TAP, y con un mejor pronóstico. ¿Ya? Y desde este concepto se desprende la psicosis, psicosis histérica y actualmente psicosis disociativa, y como ya había mencionado, con presentaciones, con una presentación con un mejor pronóstico que era diferente a las de psicosis endógena. Y esta noción proporciona en el fondo una base para el descubrimiento de lo que actualmente se conoce como el trastorno de identidad disociativo. ¿Ya? Bueno, es importante hablar de la psicosis en el fondo como ¿Nico? ¿sí? ¿Has estado pasando diapos o estás todavía en la primera? No, todavía estoy creo en la primera. Ah, ya que pensé que no se estaban pasando. Pero ahí se está pasando, ¿no? Ahí se A ve. ver, pasa una para ver si se me pasa. Ahí. No. No, se están pasando. Un segundo. A ver, no sé qué pasó. Ahí sí. No, estamos bien. A ver, pasa una. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ya, perfecto. Ya, Ahora bueno, sí. entonces como había mencionado, en el fondo la evolución del concepto de psicosis psicógena, hasta llegar al concepto de psicosis disociativa, y entendiendo un poco cómo actualmente la psicosis ha sido un fenómeno transdiagnóstico, ¿ya? Donde en el fondo varios trastornos psiquiátricos que se consideraban al dominio no psicótico, también podían manifestar síntomas que ocurren en los trastornos psicóticos, en el fondo como alucinaciones, ideas delirantes, pérdida del juicio de realidad, y así como algunos pacientes con trastornos disociativos pueden presentar sintomatología psicótica, ¿ya? Y además dependiendo de la gravedad, podrían presentar una pérdida del juicio de la realidad. Y es en este contexto, en el fondo, donde puede haber también un solapamiento de síntomas psicóticos entre el trastorno de identidad disociativo y esquizofrenia, siendo fundamental hacer la diferenciación, ¿ya? De lo que voy a hablar más adelante. ¿Ya? Entonces se ha propuesto que para que una psicosis se reconozca como una psicosis disociativa, debe estar, bueno, relacionada con el trauma y estar incrustado en una disociación estructural de personalidad. Y la aceptabilidad de la psicosis disociativa como un síndrome diagnóstico está influenciado en parte por la definición amplia del término de psicosis, ¿ya? En la literatura psiquiátrica. En el fondo, la psicosis se refiere a una amplia categoría de trastornos mentales que se caracterizan por anomalías graves del proceso de pensamiento, ¿ya? Y esto se asocia con la perturbación del sentido de la realidad, y aunque a menudo se presenta con delirios, alucinaciones, trastornos en el sentido de la identidad personal, ¿ya? Y en los trastornos disociativos, en el contexto de síntomas psicóticos, puede existir un compromiso severo de lo que se llama la jerarquía de los grados de realidad. Y ahí esto quiere decir en el fondo que en presencia de voces internas amenazadoras, partes disociativas que experimentan el trauma, o fantasías aterradoras relacionadas con el trauma, ¿ya? Y estas experiencias se experimentan como más reales que en el entorno actual real, en el fondo, ¿ya? No logrando distinguir si estas experiencias son reales o no, ¿ya? Y el tiempo también es un factor importante, ya donde, mientras que la mayoría de los casos de la psicosis disociativa puede durar días o más, ¿ya? Y en episodios cortos, en el fondo que pueden ser minutos, no merecería el diagnóstico de psicosis disociativa. ¿Ya? Bueno, es importante hablar de las descripciones de Janet, ya que ayudan a entender actualmente lo que llamamos como psicosis disociativa, que anteriormente Janet lo llamó como psicosis histérica. Janet definió histeria como una enfermedad de la síntesis personal, ¿ya? Una forma de depresión mental, refiriéndose como a la disminución de la capacidad integradora
en fondo caracterizada por la retracción de la conciencia y una tendencia a la disociación y emancipación de ideas y funciones de la personalidad, ¿ya? Y estos sistemas de ideas y funciones disociativas tenían su propio sentido del yo, así como su propio rango de afecto y comportamiento. Y ahí consideró las emociones intensas inherentes a las experiencias traumáticas como la causa principal del fracaso integrador. ¿Ya? Entonces, para Janet, estos sistemas disociativos contienen recuerdos traumáticos que describió como dos estados, ¿ya? Los estados emocionales primarios, que contienen los recuerdos traumáticos, por ejemplo, alucinaciones relacionadas, fenómenos psicológicos y fisiológicos, de imágenes y movimientos de carácter multiforme, ¿ya? Y que cada sistema con su propio sentido de sí mismo. Y cuando estos sistemas se reactivan en pesadillas o en vigilia, las personas intentan continuar la acción iniciada cuando ocurrió el evento traumático, ¿ya? Y los estados emocionales secundarios, en donde las ideas no están basadas en hechos reales y corresponden a fantasías o sueños, pero que están relacionadas con el evento traumático. Por ejemplo, una persona que puede desarrollar alucinaciones de estar, por ejemplo, en el infierno, secundariamente relacionado con un sentimiento extremo de culpa, por ejemplo, durante o después de la experiencia traumática. ¿Ya? Entonces, para Jenner, los estados emocionales secundarios, bueno, fueron necesarios para la descripción de la psicosis histérica. Decir que para Jenner incluso los recuerdos traumáticos que dominaban la conciencia, la conducta y la orientación, no hablaría de psicosis histérica, ¿ya? Y Janet observó que los pacientes disociativos alternan entre experimentar muy poco y demasiado su trauma, y estos finalmente serían dos fenómenos que constituyen un mismo síndrome, ya sentando en el fondo las bases de lo que posteriormente se describe como la psicosis disociativa y también las bases de la teoría de la disociación estructural, ¿ya? En el fondo, la incapacidad para recordar de forma consciente y voluntaria recuerdos traumáticos, ¿ya? La reproducción automática, irresistible e inoportuna de los mismos recuerdos, ¿ya? Y estos patrones de alternancia de lo que llamamos, en el fondo, dos partes disociativas diferentes de la personalidad, ¿ya? Como una parte involucrada en la vida diaria, caracterizada por un miedo a la memoria traumática, y otra parte involucrada en los recuerdos traumáticos y que contienen los estados emocionales secundarios que se pueden manifestar, por ejemplo, como alucinaciones relacionadas con el trauma. Ya en el primer caso correspondería a la PAN, o la parte aparentemente normal, y la segunda la AP, que es la parte emocional. ¿Ya? Y esta alternancia, al fondo, podría explicar por qué la psicosis disociativa puede ser de corta duración y reaparecer cuando el paciente encuentra recordatorios de la experiencia traumática. ¿Ya? Bueno, llamo de recordatorio con respecto a la teoría de la disociación estructural y sus niveles. En el nivel primario hay un PAN y un P, en el secundario hay un PAN y más de un P, y en el terciario hay más de un PAN y más de un P. ¿Ya? Entonces la psicosis disociativa se define como un síndrome que involucra al menos una parte emocional y que está caracterizado por experiencias psicóticas que obtienen el control ejecutivo, se intrometen fuertemente en la palma, ¿ya? Y en el fondo de aquí podría derivar el error diagnóstico de un trastorno psicótico primario, como la esquizofrenia, ¿ya? Entonces, las siguientes condiciones disociativas podrían considerarse instancias de episodios disociativos psicóticos. Ya en el fondo una PAN que se siente abrumada por voces amenazadoras, un P en control ejecutivo que reexperimenta eventos traumáticos, lo que Janet describió como estados emocionales primarios, un P en control ejecutivo que experimenta alucinaciones aterradoras derivadas de la experiencia traumática, lo que Janet describió como estados emocionales secundarios, cambios rápidos entre P, por reactivación de recuerdos traumáticos, y fenómenos de doble emoción, ¿ya? Donde un trauma actual reactiva un trauma antiguo. ¿Ya? Con respecto a PAN, que se siente abrumada por voces amenazantes, ¿ya? Cuando escuchar voces comentando o conversando, ya que sería un síntoma característico para el diagnóstico de esquizofrenia, pero sin embargo estos síntomas es más característico del trastorno de identidad disociativo que de esquizofrenia. Ya, y su reconocimiento en el fondo prevendría diagnósticos erróneos, como el de esquizofrenia. ¿Ya? Y cuando una PAN está completamente abrumada por voces amenazadoras y se vuelve incapaz de funcionar, estaríamos hablando en el fondo de una psicosis disociativa, ¿ya? Y las voces pueden ser particularmente activas cuando las P perciben estímulos que recuerdan el trauma, ¿ya? P en control ejecutivo, la parte emocional del control ejecutivo, que reexperimenta eventos traumáticos, ¿ya? Los fenómenos de reexperimentación suelen ser breves,
¿ya? Pero estas experiencias se consideran episodios disociativos psicóticos cuando son prolongadas en el tiempo, ¿ya? Horas a días, y que implican una pérdida del contexto actual. En la reactivación del trauma, la parte disociada tiene la tendencia a repetir las acciones o el comportamiento de esa memoria traumática, o la tendencia a terminar una acción que no se completó en el evento traumático, ¿ya? Incluso cuando las acciones son destructivas. ¿Ya? Por ejemplo, el trauma del fallecimiento de un ser querido, un paciente, que durante la reactivación aparece la recreación de este momento, incluso en las formas irracionales en las que trató de ayudar a su ser querido. ¿Ya? Otro ejemplo, por ejemplo, un intento suicida, un paciente, porque durante el evento traumático tenía deseos de morir, por ejemplo, lanzándose a un río, y que durante la psicosis disociativa el paciente intenta completar esta acción. Y el PEN control ejecutivo, que experimenta alucinaciones aterradoras derivadas de experiencias traumáticas, cuando experimentar estas alucinaciones aterradoras, que serían los estados emocionales secundarios, que se derivan de las experiencias traumáticas primarias. ¿Ya? Un tipo de estas experiencias secundarias se refiere a algunos elementos de la experiencia traumática original, pero que ahora dominan en nuevas formas en varios escenarios de la vida actual. Por ejemplo, alucinaciones de un paciente, alucinaciones de dos hombres que siguen al paciente, y que corresponde a un evento traumático de la infancia, por ejemplo, secundario al ataque de dos hombres enmascarados. ¿Ya? Entonces hay una reactivación de esto. Perdón. Y el otro implica alucinaciones simbólicas, ¿ya? Vinculadas a las experiencias traumáticas primarias. Por ejemplo, culpa por la muerte de un ser querido, con la fantasía posterior de ser enviado al infierno por esto, y que durante la reactivación el paciente siente dolores ardientes y pesadillas de arder. ¿Ya? Y los cambios rápidos entre la parte emocional por reactivación de recuerdos traumáticos, fenómenos comúnmente reportados en pacientes con disociación estructural secundaria o terciaria, y que acontece cuando los recuerdos traumáticos se reactivan, o si el paciente se enfrenta a nuevos eventos traumáticos, y esta situación también puede dejar al paciente fuera del contacto con la realidad, y ahí también estaríamos hablando de una psicosis disociativa. Y los fenómenos de doble emoción, ¿ya? Donde la respuesta a un trauma actual reactiva un trauma del pasado, ya convirtiendo finalmente en una mezcla de reacciones nuevas y antiguas, y son experiencias que se vuelven abrumadoras cuando tienen un patrón duradero, ya alteran el funcionamiento normal del paciente. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que experimenta un evento traumático agudo, por ejemplo, un atentado terrorista que reactivó la pérdida traumática de su padre en la infancia. ¿Ya? Y esto es importante colocar en el contexto del diagnóstico, de un diagnóstico diferencial importante que sería esquizofrenia en estos pacientes, donde el diagnóstico erróneo de pacientes con trastorno de identidad disociativo, de un trastorno psicótico como la esquizofrenia, no es infrecuente, ¿ya? Y que generalmente se debe a que comparten una serie de similitudes sintomáticas, ¿ya? Hay desconocimiento sobre el trastorno de identidad disociativo. Bueno, y antiguamente no habían herramientas clínicas para poder hacer una buena evaluación, ¿ya? Y como características distintivas, los pacientes con trastorno disociativo, bueno, suelen ser conscientes de la calidad patológica de estos fenómenos, exceptuando esos contextos, en el fondo, cuando son muy intensos estos síntomas o son muy duraderos, que pueden tener alteración del juicio de realidad. Pero generalmente durante estos eventos suele haber conservación del juicio de realidad en los pacientes con trastorno disociativo, ¿ya? A diferencia del paciente, por ejemplo, con esquizofrenia, que suelen perder la percepción de la naturaleza anormal de estos síntomas, y también los pacientes con trastorno disociativo no tienen alteraciones del curso formal, ¿ya? Para tenerlo presente. Y entonces, con respecto a los trastornos disociativos y esquizofrenia, y con respecto a este solapamiento de síntomas que había mencionado, ¿ya? Por ejemplo, las alucinaciones, el 80-90% de los pacientes con trastorno de identidad disociativo reportan alucinaciones auditivas, ¿ya? Las voces pueden estar hablando, comentando, discutiendo, gritando, ¿ya? Con contenido peyorativo de apoyo, y las voces se originan a partir de identidades disociadas que hablan. ¿Ya? Y actualmente las características de las alucinaciones auditivas no permiten distinguir entre un trastorno de identidad disociativo o una esquizofrenia, ¿ya? Frecuentemente estas alucinaciones, por ejemplo, auditivas en los pacientes con trastorno disociativo, puede el paciente sentirlo como dentro de la cabeza, a diferencia del cosa de la esquizofrenia, que lo puede sentir como afuera, ya como si fuese una alucinación, una pseudoalucinación, pero la verdad es que estas distinciones no tendrían como un rol clínico clave, ¿ya? Y en el trastorno de identidad disociativo,
bueno, se informan con mayor frecuencia también alucinaciones visuales, olfativas y táctiles, y las alucinaciones visuales pueden tener una cualidad que se describe como dramática, como ver una persona, un animal o una criatura no identificada, ¿ya? Y las alucinaciones también pueden percibirse como pertenecientes a una entidad extraña, ya localizada dentro de la persona, compañero imaginario o una fuente externa que las influye. ¿Ya? Y cuando comienzan a temprana edad, los pacientes pueden acostumbrarse y creer que estas experiencias son comunes a todos. ¿Ya? Con respecto a las ideas delirantes paranoides, bueno, en condiciones crónicas como el trastorno de identidad disociativo, el paciente puede sentir la existencia de un estado de personalidad distinto, ya como la presencia de otra persona en el entorno, lo que puede ser muy real para algunos pacientes y una experiencia muy vaga para otros, ¿ya? Y en sus formas leves el paciente puede sentir que alguien, entre comillas, está detrás de él, ya acompañado de ansiedad y preocupación, particularmente si es persecutorio, ya con tendencias hostiles hacia la personalidad anfitriona. Y esto en algunos casos puede imitar a una persona del entorno del paciente, ya sea un familiar, una pareja, un amigo, y el paciente podría confundir y atribuir temporalmente esto a la persona en el mundo real. ¿Ya? Con respecto a los síntomas de primer orden de Schneider, ¿ya? Schneider propuso originalmente estos síntomas como patognomónicos o altamente sugerentes de esquizofrenia, pero sin embargo se han observado consistentemente que estos síntomas están presentes en los pacientes con TID, ¿ya? Incluso más que los pacientes con esquizofrenia. ¿Ya? Hasta un 89% de estos pacientes reportan 3 o más de estos síntomas, ¿ya? Siendo los más frecuentes los de influencia pasiva, cuando experimentar que sus cuerpos están controlados por una fuerza externa, ¿ya? O el robo del pensamiento. ¿Ya? Y los pacientes con esquizofrenia presentan con mayor frecuencia ideas delirantes versus el trastorno de identidad disociativo. ¿Ya? Y bueno, es importante hacer una evaluación clínica, ¿ya? Para poder distinguir estos dos trastornos, ¿ya? Y existen pruebas de detección y diagnóstico de estos trastornos disociativos útiles, que serían útiles en la práctica clínica, ¿ya? Por ejemplo, el DES, ¿ya? Que esta escala de experiencia disociativa, que es un instrumento autoadministrado, al fondo que evalúa la frecuencia y el tipo de experiencia disociativa, y el grado de disociación tanto en pacientes con esquizofrenia como el trastorno de identidad disociativo se correlaciona con abuso emocional y físico. Al fondo, estos pacientes tendrían mayor puntaje de síntomas disociativos, y ha mostrado variación en el puntaje también en pacientes con esquizofrenia, con mayores puntuaciones durante el episodio psicótico agudo versus cuando ya están estabilizados. Y el otro método para evaluar esto es el SSID, que es una entrevista diagnóstica semiestructurada, considerada como el gold standard, ya que tiene una buena confiabilidad general entre evaluadores, y para diferenciar síntomas disociativos de trastornos, síntomas disociativos de trastornos disociativos y otros trastornos psiquiátricos, ¿ya? Y también el trastorno de identidad disociativo simulado. ¿Ya? Utilizando esta entrevista también se han identificado síntomas disociativos en pacientes con esquizofrenia o esquizoafectivo entre un 10 y un 28%, o sea, no es para nada despreciable, ¿ya? Y es así como en el fondo se puede hablar de una disociación y psicosis como una continuidad o una comorbilidad, ¿ya? Y existe una hipótesis en el fondo de continuidad, que constituiría como un espectro entre la esquizofrenia no disociativa y el trastorno de identidad disociativo. ¿Ya? Y este modelo asume en el fondo que la interacción entre estas dos psicopatologías implica que la disociación podría ser un factor de riesgo, una defensa, no se sabe si prevendría la aparición de esquizofrenia, o una respuesta a un trastorno esquizofrénico, ¿ya? Y la aparición de la esquizofrenia podría verse facilitada por un trauma infantil, pero desconociéndose actualmente el posible papel de la disociación posterior en los primeros años de vida. ¿Ya? Y se han identificado dos subtipos disociativos en la esquizofrenia, ¿ya? Ambos grupos presentan negligencia emocional y física infantil, así como más síntomas de primer orden de Schneider, ¿ya? En comparación con pacientes psicóticos no disociativos, ¿ya? Y un grupo con disociación elevada y trauma infantil se ha asociado con más síntomas positivos y a trastorno de identidad disociativo, ¿ya? Y aquellos con antecedentes de abuso sexual y físico infantil presentaban cuadros más graves, ya, que los otros pacientes. Y las implicancias de la diferenciación entre la psicosis disociativa y la esquizofrenia, en el fondo, el adecuado reconocimiento permite, bueno, evitar diagnósticos erróneos de trastornos psicóticos, como esquizofrenia, y como consecuencia tratar de manera correcta, ¿ya?
con psicoterapia, con o sin farmacoterapia, y la psicoterapia obviamente debe incluir el tratamiento de recuerdos traumáticos. ¿Ya? Y voy a hablar brevemente sobre los fenómenos de posesión y trance, ¿ya? Que se describen como experiencias disociativas, que se describen en algunas culturas, ya como fenómenos de posesión y transición. Y la distinción entre trance y posesión, en el fondo es la experiencia de tener el control y la de ser un agente de una acción. ¿Ya? Y la mayoría de los autores utilizan el término de posesión espiritual, en el que la persona exhibe una identidad alternativa, por ejemplo, un espíritu culturalmente reconocido o un ancestro. ¿Ya? Y al igual que otros fenómenos disociativos, tiene manifestaciones no patológicas y patológicas. ¿Ya? Y en el DSM-5 se hace esta división, ¿ya? Donde posesión sería como un tipo de trastorno de identidad disociativo, y el trance como parte del trastorno disociativo, otro trastorno disociativo especificado. ¿Ya? Y la distinción entre los fenómenos de posesión y trance patológico y no patológico es que en el patológico, bueno, causa disfunción, malestar crónico, y no forma parte de una práctica culturalmente aceptada. Y el no patológico ocurre solamente durante un ritual religioso, que es episódico, que es buscado y limitado, y su práctica sigue parámetros culturales bien establecidos, ¿ya? Y debido a que el dominio de la posesión espiritual es compleja, existen muchas explicaciones desde diferentes disciplinas, diferentes niveles de análisis, siendo difícil aplicar un constructo teórico occidental en el fondo a una cultura totalmente diferente. ¿Ya? Y debido a que el dominio de la... y con respecto a las teorías relacionadas a esto, existen teorías psicológicas, sociopolíticas y biológicas. ¿Ya? En el fondo la teoría psicológica, en el fondo sería la influencia directa del contexto cultural, donde se proporcionan como teorías de la mente que incluye a fuerzas espirituales que se manifiestan como posesión espiritual, ya como en el fondo habría como una tendencia a tener esta experiencia, teorías sociopolíticas, en donde la posesión proporciona en el fondo a grupos desfavorecidos un medio para poder expresar quejas en un contexto en el que pueden ser escuchados. Esto viene principalmente de estudios antropológicos, y teorías biológicas, donde se plantea que podría existir una probable predisposición biológica a disociarse, pero sin embargo no hay un perfil neuropsicológico establecido. ¿Ya? Y como conclusión, los síntomas psicóticos en los trastornos disociativos no necesariamente configuran una psicosis disociativa, sino más bien esto es cuando estas experiencias son lo suficientemente duraderas y disruptivas para provocar una alteración del juicio de realidad del paciente, y la superposición fenomenológica podría tener implicaciones importantes para el tratamiento de los trastornos disociativos como psicóticos. ¿Ya? Y es importante realizar un adecuado diagnóstico, porque tiene implicancias tanto en el pronóstico como en el manejo. ¿Ya? Y con respecto a los fenómenos de posesión y transición, para que estos sean disfuncionales depende de su relación directa con las prácticas culturales, ¿ya? Y hay que evaluarlo según ese contexto, y obviamente existe la necesidad de una mayor comprensión psicológica y cultural con respecto a esto. Esa es la bibliografía. Muchas gracias. Perfecto, Nico. Muy bien, muy bien. Excelente resumen, bien resumido, ¿ya? Bien resumido. O sea, me refiero no peyorativamente, al revés. Muy bien resumido. ¿Ya? Así que eso, oye, es interesante este tema. Yo siempre lo he encontrado muy interesante. Bueno, no sé, una opinión súper personal. Voy a abrir el espacio primero a preguntas. Yo tengo una duda. Dale. Que según esto, entendí que la psicosis disociativa es como que tiene que estar la base de una disociación estructural de la personalidad. No puede ocurrir, por ejemplo, como de nuevo en una persona que vivió una experiencia traumática como importante, severa, y se psicotizó, pero sin un antecedente de trauma previo, como que acá entiendo que hay un complejo o un trastorno de identidad disociativo, como para que se dé esto. Excelente pregunta. Nico, de lo que leíste tú, ¿qué opinas? En el fondo, este concepto está en la base de esta disociación estructural, donde tiene que haber al menos, o sea, más de un P
en el paciente que se manifieste con síntomas psicóticos. ¿Ya? Siendo fundamental eso. Pero podría ser, o sea, de nuevo, tomando en cuenta que podría haber como una disociación estructural en base a un nuevo trauma, ¿no? Sí, y bueno, y también se describe como en trastornos disociativos agudos, también podría suceder, ya tanto en agudos como en crónicos como el trastorno de identidad disociativo. Pero entonces es como, o sea, mi duda como en una, por ejemplo, de nuevo, no es una persona que tiene una historia de trauma previo, sino que estoy pensando, doctor, en la Connie, la paciente que entrevistamos el otro día en el espejo, que ella vivió una experiencia traumática ahora a los 23 años, pero ella no tiene historia de trauma, por ejemplo, previa, y no tiene síntomas de reexperimentación, como que no configura un TEP tampoco. Entonces ahí podríamos descartar en el fondo una psicosis disociativa como causa de la psicosis aguda. Si no hay Buena pregunta. síntomas previos de reexperimentación, o algo traumático. Una cosa Los que, chiquillos de segundo no vieron el espejo, pero claro, efectivamente es así. ¿Qué alucinaciones tenía esa paciente como No, para...? es que además el caso en resumen era que la sintomatología psicótica partió cuando ella debiera haber nacido una guagua que ella abortó. Ya. Pero el contenido del delirio no tiene que ver con la experiencia traumática. Entonces también eso era raro, era como un delirio persecutorio. Pero, Entonces solamente tenía como ideas delirantes, no eran como no era sensoperceptiva. sí, pero también se describe en el fondo, como lo describe Janet, como estos estados emocionales secundarios, en el fondo donde pueden haber síntomas psicóticos que no están relacionados directamente con el trauma, sino que se basan en una experiencia traumática. pero acuérdate que, o sea, con respecto a la disociación estructural, hay que acordarse que las primeras descripciones que se hicieron de los PAN y los P fueron con los soldados, y los soldados ya son adultos. Entonces, quizás no necesariamente tenían trauma anterior. Claro. Por ejemplo, el ejemplo que había dado de una paciente que, posterior a un trauma, tenía mucha sensación de culpa, estaba en un contexto religioso y tenía esta culpa, por ejemplo, de irse al infierno, y tenía reexperimentaciones con sensaciones de quemadura o pesadillas de, por ejemplo, arder o quemarse. Ya en el fondo que no se relaciona directamente con el trauma, pero Con el afecto. me refiero que no es un recuerdo directo del trauma, pero sino que se desprende de ahí, se basa en eso. Ya en el Sí, fondo igual tiene una base. Ahora, como una experiencia. duda. Sí, podría ser en este caso, por ejemplo, que no haya como una alteración estructural evidente previa, pero que sí constituya como lo suficiente como para hacer el debut de esta alteración y como desestructuración finalmente. Como ser la bisagra, esta psicosis finalmente como para plantearlo como una alteración estructural desde aquí en adelante. No sé, se me ocurre. Yo tengo varias dudas en verdad, pero creo que se relaciona igual con la que están preguntando los chicos. Yo tengo duda como con respecto al espectro de pérdida de juicio-realidad. ¿Ya? Porque, ok, tenemos una P, ¿no es cierto?, con síntomas psicóticos, diferenciarlo de los síntomas como las alucinas, los síntomas psicóticos como no en una psicosis disociativa, sino que los síntomas de percepción sin elemento, digamos, en la realidad que está basado en un flashback, por ejemplo, donde ahí la persona por un lapso de tiempo se siente en el lugar en el que estaba antes, digamos, en el estado previo, durante el trauma, versus en esta psicosis disociativa. Entonces, cuando hablamos de síntomas psicóticos en el contexto de psicosis disociativa, estamos hablando de que la persona cree que está viendo cosas porque está viviendo el pasado o está viviendo el presente con alucinaciones. Ahí la diferencia es, en el fondo, que un paciente con un trastorno disociativo tiene síntomas psicóticos, pero no necesariamente significa que el paciente esté psicótico. ¿Ya? De hecho, estos Por eso, pacientes sí, frecuentes es que tengan un juicio de realidad que está conservado. Puede hacer una psicosis disociativa, porque generalmente estos eventos son de corta duración. ¿Ya? Puede tener una psicosis disociativa cuando estos eventos son muy prolongados en el tiempo y empieza a tener una disrupción en el paciente, y ahí empieza el paciente a alterar su juicio de realidad. Y ahí pasa una psicosis disociativa. Ya, ok, es que con esa descripción me quedo con el descriptor temporal y me quedo con el descriptor funcional,
pero no con el descriptor fisiopatológico, o sea, como psicopatológico, ¿cachai? Pues eso es lo que me cuesta. O sea, si yo veo a una paciente durante 2 horas que tiene síntomas psicóticos, yo ahí puedo distinguir entre una psicosis versus un síntoma psicótico en un trastorno disociativo. O sea, es que la Que ahí no tengo experiencia... la temporalidad, la- ¿cachai? Si lo ves Esa es mi por primera pregunta. vez, ¿Hay alguna diferencia si yo indago en el juicio de realidad de la paciente? Ya, mira, yo tengo una forma de ver esto que puede ser un poquito más centrada en la fenomenología, que creo que puede ser ilustradora. Y me voy a agarrar con los 2 casos que he tenido de uno de las sospechas psicosis disociativa, que yo no creo que sea eso, versus otra que tuve categóricamente el diagnóstico de psicosis disociativa en una sola evaluación. ¿Ya? Primer caso, vale, necesito tu ayuda, ¿ya? Porque después de que se me vayan olvidando. Una chica completamente normal, sin antecedentes traumáticos mayores, que funcionaba perfectamente, estaba estudiando algo, no sé, ingeniería en algo, una cuestión así como informática, no me acuerdo bien, irrelevante. Sin antecedentes familiares de psicosis, que, bueno, empezó con consumo de sustancias y como un cambio de la forma de ser, como que se pone como media rebelde en la época como ingreso a la universidad, ¿o no vale? Más o menos. ¿Sí? Ah. Sí, Y cuando dice creo. como por ahí, ¿cierto? Empezó con consumo de drogas, etc. Y empezó como con problemas relacionales con la mamá, muchas veces en teoría, de lo que entendí, harto relacionado justamente por este mismo motivo, y que dentro de esta como rebeldía y como este cambio de niñita, que, como niñita perfecta, como se describe ella, queda embarazada. Y queda embarazada, el punto es que, bueno, acá hay una discordancia en esta parte de la historia, pero aparentemente no sabía que estaba embarazada hasta como los 4 meses, la guagua nace como, se presenta genesia renal y no sé qué otras cuestiones, y el punto es que termina perdiendo la guagua, pero como de una manera bien cruenta, así como, no me acuerdo cómo fue, pero la cuestión es que la mandaron así como, no, espere que la bote sola, se fueron a la casa, y finalmente tuvo este como parto en casa, ¿ya? Esta guagua estaba destinada aproximadamente a nacer en septiembre, ahora, y esta cabra pasó de que como que, bueno, siguió haciendo su vida, sin fenómenos de reexperimentación, sin ni una cuestión, hasta que, bueno, siguió con estas como mismas conductas como cambiadas como respecto a su basal, las mismas que tenía antes del tema del aborto, hasta que septiembre empezó con galactorrea, y la guagua debería haber nacido en septiembre. Posterior a esto, vale, acá voy a necesitar harta ayuda tuya, empezó a presentar ideas sobre todo más de tipo persecutorias y referenciales con respecto a la familia, empezó a sentir que la mamá estaba muy encima, inicialmente preocupada por ella, la nota a la mamá distinta, eso fue lo que la preocupó, y posteriormente esta chica o sea, tuvo una percepción delirante en la cual no me acuerdo exactamente qué pasó, vale, pero una percepción delirante de algo. Sí. ¿Te acuerdas ahí? ¿Cuál Es que era? tenía, ¿Cuál fue? es que tenía el delirio era de que la mamá le había puesto como con una aplicación del celular controlaba todo lo que ella hacía y le había puesto cámara en la pieza, en las ampolletas, en las cortinas. Entonces, ella al ver, la percepción fue que cuando ella vio su celular y según ella como con notificaciones de esta aplicación por la que ella estaba siendo controlada, ahí se dio cuenta de todo y todo cambió y le cayó la teja en el fondo de que todo había cambiado. Claro, como que recibió un mensaje en su celular y Sí. se dio cuenta que simultáneamente su mamá recibió otro Eso, el mensaje mismo en su mensaje. celular. Sí. Y desde ahí que cambió todo. Y desde ahí que todo empezó a girar en torno a esa idea. Y empezó a pasar de que la cabra desde ahí dejó de funcionar, no logró retomar estudios, empezó a tener conductas aún más, o sea, como con humor paranoide todo el rato, empezó a sentir que, bueno, que la estaban espiando, ella empezó a pensar de que en base a 2 programas de computación, o sea, de aplicaciones que en verdad
Es como uno relacionado con la domótica de las casas y otro como así, no sé, la cuestión que como una cuestión muy sencilla que evidentemente no hace esto. Empezaron a moverle las cortinas en la casa y que lo atribuyó que era como interferencia a la mamá. No tiene mayor explicación sobre el por qué estaría haciendo eso la mamá. Aparentemente le habrían pegado una especie de chicle en el pelo, el cual tenía una especie de micrófono que ella sentía como un pito que interpretaba como la interferencia del micrófono, y ella a partir de este micrófono sentía de que podía escuchar a la familia hablando de ella y hablando de lo que ella hacía y sabiendo lo que ella estaba sintiendo, y en base a eso ella empezó a notar que ellos se anticipaban a lo que ella estaba pensando y lo que ella iba a hacer. Entonces iba a cierto lugar y llegaba a la familia y ella decía, esto es porque saben y me están espiando, ¿ya? Ella llegó a hospitalizarse como con harto embotamiento afectivo, entiendo que tuvo que ver, ¿vale? Bueno, que le dejaron fármacos, etcétera. Nula conciencia enfermedad, hasta durante el momento que la vimos ella no tenía nada, seguía sintiendo que la mamá estaba espiándola sin motivo, tenía involucrado a mucha otra gente como en el entorno y como que había mucha gente confabulada como para espiarla sin gran motivo, no se explica por qué a ella y tampoco le importa. Todo esto lo cuenta absolutamente desafectada, no tiene una intención espontánea de contarnos todo esto ni tratar de convencernos, y eso es la paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que planteamos en esa oportunidad? Sí, habían síntomas de primer orden. Bueno, a todo esto cuando empezaron a aparecer, le empecé a preguntar otros síntomas de primer orden, ella como que un poco en un cierto momento fue como una actitud tipo, ¿cómo lo supo? ¿Cachai? Así como empezó, como que se quedó descolocada por un par de cosas que le pregunté. Y bueno, y esa es la paciente. Entonces lo que yo planteaba un poco es que en general una psicosis disociativa por razón de ser, en general es una respuesta como vivencial anormal a una experiencia de alta carga afectiva traumática y que en el fondo cumple lo que involucra unos criterios de reacción anormal. ¿Cachai? Vale decir que tiene que haber un evento que explique la aparición de síntomas, que la aparición de síntomas tiene más o menos relación en cierta medida con el evento traumático y que en la medida de que se resuelve ese evento traumático los síntomas deberían ir remitiendo. Eso es cierto cuando una reacción vivencial anormal es parte de reacciones no psicóticas, digamos, más como neuróticas, un trastorno adaptativo, etc. Pero cuando finalmente se empieza a presentar clínica que va más allá de lo comprensible a partir de la relación entre trauma o el evento específico y la clínica desembocada, entonces uno podría plantearse de que el trauma más bien, o lo que sea, funciona como un precipitante en un terreno fértil, ¿cierto? Porque una reacción vivencial anormal, neurótica, como, no sé, un trastorno adaptativo, síntomas ansiosos depresivos en contexto de muchas cosas malas o sobrecarga de estresores, no es lo mismo que una persona que le pasa algo se psicotice, ¿ya? En la primera, las experiencias anormales son, entre comillas, comprensibles a partir de la empatía porque es parte propia de la experiencia normal. Pero tener síntomas de primer orden no es parte de la experiencia normal, tener alucinaciones no es parte de la experiencia normal, delirio, etcétera, etcétera. También en la parte como más, digamos, entrando más al delirio, empieza a desorganizar. Mayoritariamente está bien estructurada, pero en la medida que no estamos metiendo el delirio, empieza a desestructurarse más en la hilación de ideas. Entonces, en ese sentido, hay un precipitante, pero a mi modo de ver, en ese caso, en base a antecedentes familiares, clínica aguda, evolución de enfermedad, resolución de enfermedad y, bueno, marcadores biológicos en el sentido de, digamos, descartar causa orgánica, se me queda corto la psicosis disociativa aunque haya un evento traumático. Todavía está viendo esto, ¿no? ¿Estoy bien, Vale, o se me quedó algo? Sí, no, eso es. Segundo caso, paciente que llega de urgencia
¿Qué antecedentes? Voy a proteger algunos datos sensibles de ella, pero en el fondo antecedentes de múltiples abusos familiares, abusos sexuales familiares en la historia de ella. Ella es hija del abuelo, y además el abuelo abusa de ella cuando era chica. La mamá funciona tremendamente postraumática. Ella funciona, la chica esta funciona de manera tremendamente parentalizada. Durante un poquito más, a los 7 años, esta chica empieza o sea, se entera de toda esta historia. El abusador que vive con la abuela siempre se invalidó y a nivel familiar se le echó tierra esta historia. Seguía de cierta manera teniendo contacto con él hasta que finalmente, la mamá también, hasta que en cierto momento, en una como especie de terapia familiar, el abuelo le confiesa a la chica de que él había abusado de ella, ¿ya? Además, digamos. Entonces, desde ahí empieza con ideación suicida recurrente, intentos como, en el fondo, como desregulación emocional, dificultad para vincularse con otras personas, angustia, trastorno de conducta alimentaria, autoagresiones, intentos suicidas, etcétera, etcétera, ¿ya? Avanza la historia mucho más grande. Bueno, la cabra igual dentro de todo logra funcionar en la vida, no hay un quiebre vital, no hay una detención biográfica, sino que sigue avanzando, digamos. Y estudia ilustración, anda más o menos bien, termina ilustración, queda un poco como a la deriva de que todavía no logra despegar del ambiente de la casa por culpabilidad, por un lado de que la mamá no es capaz de hacerse cargo por sí misma, por otro lado que siente miedo de que a los hermanos le pueda pasar algo, empieza, a todo esto tiene fenómenos de borrachera patológica, que es algo que no, o sea, les cuento de pasadita. Cuando tiene estos episodios de borrachera patológica, ha tenido desajustes conductuales y angustia importante y deja un poquito la embarrada con amnesia posterior, tal como eso es propiamente tal. Posterior a eso, en contexto de que le empiezan a contar otras experiencias traumáticas, particularmente que una persona conocida vive un evento muy parecido a ella, ella empieza, digamos, perdón, primero tuvo un episodio de borrachera patológica, posterior a eso, bueno, tiene alto desajuste conductual, se le pasa, día siguiente le cuentan un poco esta historia, y ella empieza progresivamente a tener ideas delirantes, de tipo de que hay personas en el techo que la están espiando, de que hablan de ella. Perdón, olvidé otro estresor entre medio de esos dos eventos, a un vecino le entran a robar de una manera violenta, y eso también la empieza a tener en hiperarousal, empieza a tener como sueños y pesadillas en relación a eso, de que le pueden entrar a hacer daño a ella, etc. Posterior a esto pasa lo que les acabo de decir. Las ideas delirantes son de que el abuelo, de cierta manera, como que está ahí rondando, que la está espiando, que le quiere hacer daño. Ella va a Carabineros, pone denuncia, pero empieza progresivamente a tener ideas cada vez más extrañas, entre eso varios síntomas de primer orden. No tiene mayor desorganización del pensamiento, pero empieza a tener alucinaciones, particularmente olfatorias, en relación a el perfume de la pareja de la mamá. Después nos enteramos de que ese perfume se lo regaló la abuela, que es el mismo perfume que ocupa el abusador. Entonces, a partir de esto, de sentir estos olores todo el rato, esta chica empieza con desajustes conductuales, estados crepusculares, incluso empieza a tener alternación de alter, habla en lengua, como 3 personas distintas, empieza a tener ideación suicida y finalmente hace un intento suicida. Tiene, aparte, las alucinaciones olfatorias son de tipo como de posiciones, además, digamos, como de lo que les acabo de mencionar como el perfume del abusador. Los síntomas de primer orden no los vivencia de forma pasiva, sino que los vivencia como muy, muy, muy angustioso, y de hecho eso es lo que motiva los intentos suicidas, ¿ya? Llega a urgencia con un cuadro psicótico bien florido, se le deja 5 olanzapina, a los 3 días se le pasa todo. Acá llegó absolutamente eutímica, absolutamente
enjuiciando completamente todo lo que le pasó, no tiene mucho recuerdo de los eventos, pero da cuenta de lo que le contaron de las cosas que no se acuerda. Ella se da cuenta que lo que le pasó fue tremendamente loco y con miedo a que esto se vuelva a repetir, y por lo tanto acepta la hospitalización a pesar de estar absoluta y completamente no psicótica, por miedo a que esto se repita, aceptando que tiene que hacerse todos los estudios posibles para descartar causas orgánicas y hacer un buen proceso diagnóstico para seguir un buen tratamiento para que nunca más le pase esto. Volviendo, o sea, acá su basal es una cabra que tiene una alta capacidad de trabajar, está completamente tal y como estaba antes de este evento. Cambia la historia, ¿no? Sí. Ahora, Entonces, tengo ¿cachai? preguntas. A eso voy. La vivencia de los síntomas son distintas. De cierta manera, los fenómenos psicóticos tienen bastante que ver, obviamente de una manera anormal, pero tiene harto que ver con justamente la temática traumática. Y que cumple el criterio de psicosis reactiva, o sea, que le pasó algo, posterior a ese algo empezó a presentar estos síntomas. Perfecto. Los estados crepusculares de ella, ¿cómo eran? En contexto de la, digamos, alucinaciones olfativas, empieza a presentar angustia, agitación psicomotora, rompecosas, y con mucha angustia, rabia, y que posteriormente dura algunas horas o minutos, y después presenta amnesia completa de lo que pasó. Y ya. Entonces, y ella ella veía las alucinaciones, o sea, ella vivía esto como que el abuelo estaba, por ejemplo, rondando en el techo, o que la estaba, y que eso estaba ocurriendo hoy. No era el abuelo, era gente inespecífica. Ah, ya. Era gente inespecífica. Entonces, por ejemplo, la hipótesis diagnóstica con la que le ingresé fue un trastorno psicótico agudo transitorio polimorfo con síntomas de esquizofrenia. Y la hipótesis diagnóstica o sea, no porque pensé que tuviera esquizofrenia, sino que porque efectivamente si cumplimos criterios, eso era, ¿ya? Pero el diagnóstico de egreso fue una psicosis disociativa. Porque a todos también no hay drogas en la historia. ¿Sí? Entonces, si se fijan, a pesar de ver eventos, acuérdense que tener trauma para esquizofrenia tiene un odds ratio de casi 10. Entonces, a lo que voy yo es que no porque haya trauma no significa que no pueda haber trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno de ansiedad, cualquier patología, porque finalmente, si uno entiende el trauma como una forma severa de alterar finalmente como todo el funcionamiento cerebral, si eso interactúa con una genética vulnerable, finalmente son los sistemas de referencia a nivel de trauma lo que se altera versus la experiencia como más superior del yo, lo que se podría alterar en esquizofrenia. Y a eso me refiero con que psicosis, ¿cachai? En el fondo, no necesariamente por tener síntomas psicóticos o alucinaciones o ideas delirantes transitorias o lo que sea, significa que necesariamente el paciente está psicótico, ¿ya? Recuerden que para ver psicosis tiene que haber detención biográfica, lenguaje comunicativo, ¿cachai? Experiencias anormales de la vivencia normal de una persona, como delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento-conducta. Además, tiene que haber pérdida del juicio de realidad, generalmente dan angustia primaria. Todas esas características son propias de un episodio psicótico, ¿ya? O una psicosis, ¿cachai? Y muchas veces en la psicosis disociativa, si bien es cierto, se cumplen algunas de ellas, no siempre se cumplen todas, ¿ya? Entonces, ¿qué te diría yo? Que en el fondo para considerar muchas veces las cosas clínicas, a veces el corte en una sola entrevista no basta para poder hacer el diagnóstico, porque si yo lo hubiese agarrado en urgencia, esta cuestión no hubiese parecido una esquizofrenia, ¿cachai? Pero es en el fondo todo este proceso diagnóstico entre antecedentes, evolución clínica, respuesta a tratamiento, curso y ¿sí? Marcadores biológicos. Miren, esto es algo que les quería leer brevemente. Tengo el libro de Schneider en la mano, ¿ya? Directamente.
y dice, bueno, habla de los síntomas de primer rango, y dice, en aquellos sitios donde existen de manera inobjetable modos de evidencia de este género, hablando de los síntomas de primer orden, y no cabe encontrar enfermedades fundamentales, corporales, que expliquen esto de mejor manera, nosotros hablamos de esquizofrenia con toda modestia. ¿Ya? Pues es preciso que saber que todos estos síntomas pueden sin duda presentarse también en el estado psicótico que tienen como base algunas otras enfermedades. Y ahí menciona varias enfermedades, entre eso abre el abanico de enfermedades físicas. ¿Ya? Para establecer el diagnóstico de esquizofrenia no es necesario que estén ahí presentes los síntomas de primer rango, a menos no siempre son visibles. A menudo nos vemos obligados a basar el diagnóstico de esquizofrenia en síntomas de segundo rango y quizá excepcionalmente incluso alguna vez en meros síntomas de expresión, con tal de que sean suficientemente abundantes y claros. No es que nosotros tracemos nítidamente la separación entre esquizofrenia y estados psicopáticos únicamente en base a los síntomas de primer rango. También los síntomas de segundo rango y asimismo los síntomas de expresión permiten trazar, si son numerosos y están unidos entre sí, una frontera nítida. ¿Sí? O sea, leyendo de la fuente original, en ningún momento Schneider dice de que son patognomónicos de esquizofrenia. ¿De acuerdo? Entonces, el error de Schneider, a mi modo de ver, es que él plantea que, así como a grosso modo, psicosis es una enfermedad de la mente, hablando como enfermedad. Vale decir, con base somática. Vale decir que cualquier cosa que no tenga una base somática no es una enfermedad, sino que es una variación del psiquismo. Y ahí mete las personalidades anormales, donde están por un lado las personalidades psicopáticas, hoy en día hablando de trastornos de personalidad, personalidades anormales que tienen formas aberrantes de los impulsos vitales, como la alimentación, trastorno de conducta alimentaria, la ingesta de cosas, ¿ya? Entre eso las toxicomanías, etcétera, etcétera, ¿ya? También las variaciones anormales del intelecto y la presencia de reacciones vivenciales anormales a estímulos internos explicados a lo largo de la vida, como las neurosis, o a estímulos externos como reacciones a eventos gatillantes, donde están las reacciones vivenciales anormales neuróticas, como los trastornos adaptativos y los síntomas ansioso-depresivos, las de tipo más psicopáticas, entendiéndolo como, en el fondo, trastornos de, o sea, formas de reaccionar tipo trastornos de personalidad, en donde lo que predomina son la parte de los conflictos, que es un poco lo que uno ve digamos, en las consultas que van por síntomas depresivos, y finalmente la entrevista se centra completa y absolutamente en los conflictos interpersonales, más que en sus síntomas. Y por lo tanto eso, hablamos de que tiene un lenguaje comunicativo situacional, ¿cachai? Porque se centran en otra cosa que no tienen que ver con sus síntomas, y eso significa que no hay noción de enfermedad, ¿ya? Y finalmente las reacciones vivenciales anormales de tipo psicótica, en donde están metidas todas las psicosis disociativas. ¿Ya? Eso a Schneider le sobra porque él habla de que para hablar de psicosis tiene que haber una enfermedad de base, y que las otras no deberían incluir la psicosis, pero eso obviamente se fue corrigiendo en base a la realidad que sabemos que no es. ¿Ya? Eso. Sí, perdón, una última pregunta. En la diapo de episodios psicóticos disociativos, donde hablaban de las condiciones disociativas que podrían considerarse instancias de episodios disociativos psicóticos, están los fenómenos de doble emoción. Dice que donde un trauma actual reactiva el trauma antiguo. A eso, porque me imagino que no es solamente reactivar el trauma antiguo, como para que sea psicótico, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el elemento que orienta a lo psicótico en la reactivación? ¿Cómo tendría que verse esa reactivación del trauma antiguo como para que... No sé si se entiende la pregunta. Creo que no. Porque, por ejemplo, dentro de los otros elementos como que orientan a un episodio psicótico disociativo está, por ejemplo, que la PAN se siente abrumada por voces amenazantes. Ya, estamos, ¿no es cierto? Como alucinaciones aterradoras, ¿no es cierto? Cambios entre las P con reactivación de recuerdos traumáticos, como que todo eso tiene sentido, o sea,
me es muy explicativo de por qué alguien podría considerarlo psicótico. Pero el de doble emoción, para empezar, que se llame doble emoción, la reactivación del trauma antiguo, no sé cómo eso podría verse psicótico. Si es que es como lo estoy entendiendo, porque yo lo estoy entendiendo como, por ejemplo, no sé, alguien chocó en auto, ¿no es cierto?, hizo un trauma ya a los 9 años. Y después a los 20, ¿no es cierto?, vuelve a chocar o ve un choque y eso reactiva, tiene imágenes del trauma actual como el trauma antiguo. ¿Ya? ¿Sí? Estamos hablando entonces no de una reexperimentación de ambos simultáneos o la reexperimentación solamente del trauma antiguo, sino que una fusión de ambos. Lo que pasa es que probablemente ahí, como tu pregunta es cómo eso se puede transformar en algo psicótico, ¿eso? Sí, Ya. ¿dónde está la parte psicótica de eso? Claro. Lo que pasa es que depende, pues, porque justamente ahí, bueno, eso es como lo bonito, digamos, de cómo evoluciona esto, que muchas veces esa forma de reexperimentar o de presentar ambas cosas no necesariamente son psicóticos, ¿cachai? A mi modo de ver, cómo, o sea, obviamente todo esto se puede psicotizar de muchas formas distintas, ¿no es cierto? Existen tantas formas de psicotizarse, pero por ejemplo, una forma de psicotizarse podría ser que tenga paramnesia reduplicativa, con eso. En el fondo que tenga como la vivencia delirante, ¿cachai? Que el paciente está actualmente ahora y simultáneamente en ese evento. Como una doble orientación. Claro, como una doble orientación, pero la doble orientación involucra otro fenómeno, que en el fondo la doble orientación es que el paciente vive en la realidad psicótica y paralelamente en la realidad normal y por algún motivo muy friqueado no se tocan. Es súper compatible en su mente de que puedan pasar las dos cosas. Acá en la paramnesia reduplicativa pasa que el paciente estando acá, teniendo cierta certeza que estando acá, simultáneamente está en ese otro lugar, en esa otra fecha. Entonces tú le preguntas, bueno, ¿y qué año estamos? Y te dice, no sé, pues 1980 y algo, no sé, ¿cachai? Pero ¿y ahora dónde estamos? En la corta estadía 2. ¿Y yo estoy en 1980 y tanto? No, ¿en qué año estamos? En 2022. ¿Y cómo podemos estar en el año 1980 y tanto? No sé. Pero ¿y cómo te das cuenta que estás en 1980 y tanto? Porque me veo como niño. Tú estás ahora como niño, como, ¿cachai? Empezáis a entrar en esa entrampación, ¿cachai? Como las alteraciones de la cronostesia que hablaba el doctor Correa, el Rodrigo Correa. Básicamente es como una detención en el tiempo y alteraciones de la percepción del tiempo en relación al trauma. Claro, exacto, tal cual, exacto. Es súper interesante. Por ejemplo, esa es una forma que se me ocurre de que se pudiese alguien psicotizar a partir de la reexperimentación de un evento traumático como de ese tipo, ¿cachai? Por supuesto que existen 18.000 formas más que probablemente a la mente se le ocurra psicotizarse, ¿cachai? De hecho, con el último caso que contó, como que me dio un poco como esa mezcla de, porque tenemos el abuso por parte del abuelo y la entrada a robar del vecino, que me imagino que es un poco como la vulnerabilidad de la paciente lo que hizo como la parte en conjunto, y de eso tienes como la familia me persigue, que hay una mezcla ahí entre que le entren al robar y que hay gente en el techo, entre que extraños entran a robar e invaden, como de vulnerabilidad, y la familia, que es la que la persigue como agarrando elementos del abuso. Claro, Entonces me persigue claro, como porque una de hecho, fusión así. exacto, lo que de hecho ahí como que la persona que les perseguía o que le quería hacer daño o lo que sea, era el abuelo. De hecho, ella como que llamó a los pacos porque quería denunciar al abuelo, ¿cachai? Como que empezó como toda esa temática. Entonces, se dan cuenta que si bien es cierto, hay otros síntomas un poco dando vueltas que como que no son tan directamente comprensibles. Hay un contenido al menos comprensible y que en forma, por mucho que efectivamente eran síntomas de primer orden, la vivencia de esto no es igual a la vivencia de los otros, ¿ya? Ahora, ojo, también existe una hipótesis alternativa a esto, que las personas con esquizofrenia que sí tienen síntomas de primer orden, tal vez los tienen porque las experiencias traumáticas que los han marcado a lo largo del tiempo generan estas alteraciones como de los sistemas de referencia.
es discutible, digamos, es algo posible. Entonces, a eso me refiero que si bien es cierto, los síntomas de primer orden están ahí, y si son vividos de manera delirante, marcan psicosis, pero no orientan a la causa, ¿ya? Es todo lo demás, y sobre todo cómo el paciente vivencia eso, lo que podría orientarnos un poco más a la causa, pero no es suficiente ni para el diagnóstico, ya lo dijo Schneider, ni tampoco es suficiente para darle una especificidad al diagnóstico, salvo algunos. Por ejemplo, la percepción delirante se nos arranca un poquito de las manos, ¿cierto? Los fenómenos, hay algunos fenómenos, como mencionó el Nico, que también no son tan frecuentes en ti, ¿ya? Hay algunos que sí, las voces y toda esa cuestión, ya. Pero, o las alteraciones en los límites del yo, pero por ejemplo la difusión del pensamiento es algo que es menos frecuente, ¿cachai? Etcétera. O sea, como que ahí, pero como les digo, siempre que tengan dudas, acuérdense que la clínica es una parte de todo lo que uno se basa para poder hacer un diagnóstico. Ya siempre en casos difíciles recomiendo que ocupen esa forma de tratar de hacer diagnóstico, ¿ya? No solo en la clínica UA, sino que también con todo lo demás que conversamos. ¿Les quedó claro cómo es la diferencia entre el primer y segundo caso? Sí. Ya. Ahora, el primer caso podría ser drogas también, ¿me cachai? Pero bueno, o sea, estamos hablando como más allá de descartarlo evidente, ¿ya? Ya están juiciando, doctor. Ayer la entrevistamos. ¿Sí? Y están bivalentes. Bacán. De a poco, ¿cachai? ¿Pero cuánto tiempo llevan eso? De 5 días, porque el lunes pasado, martes, quería demandar a la mamá por las cámaras y ayer dicen, no sé, quizá, no sé, está dudosa. Claro, ¿cachai? Que la evolución no es como tan rápido tampoco, ¿cachai? Como que todavía está empezando a enjuiciar, ¿cachai? Y ahí es importante también, que es un poco lo que yo les decía en esa entrevista. Cuando yo la entrevisté a esta paciente, ella quería puro irse de alta. Y a pesar de eso, ella me contó todo esto, que evidentemente es algo como, entre comillas, súper loco, que es obvio de que si me cuenta todo esto no le va a ayudar para nada a irse de alta, y sin embargo la pasividad como que finalmente se toma eso, y la poca o escasa repercusión afectiva que le genera todo esto. Imagínense, pónganse en su lugar, que sus papás la están espiando con cámara, yo me urgiría, ¿cachai? Entonces, eso es llamativo, ¿cachai? Como la repercusión vivencial de los síntomas, ¿ya? Ahí, bueno, sería interesante conversarlo de repente con Juan Ignacio, que tal vez tenga una visión un poquito distinta a la mía, pero bueno, es todo un tema bien interesante. Ya pues, chicos. Muchas Estamos en la hora, que gracias. estén muy bien, cuídense harto. Gracias. Chao, chao. Gracias. Muy bien. Gracias.